Gracias, Padre, por tu palabra, porque es nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu promesa de estar con nosotros por tu Espíritu Santo fue cumplida. Y tu Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, porque en esa verdad nos santificas. Te alabamos porque tu palabra desde este púlpito ha sido republicada por 21 años. Y no ha faltado, Señor, tu luz, para que en esa luz veamos la luz. Gracias. En tus manos, Padre, este momento, para que tú nos guíes a esa verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Contextualizando lo que acabamos de leer, este capítulo 12 de Primero de Crónicas, recordemos que lo que está narrando es aquella reunión histórica en Siclac. ¿Por qué es histórica? Es que es el momento en que se presentan todos aquellos que apoyarían a David. Esos valientes que le ayudaron en la guerra. Destacando, todo este capítulo destaca los dones y talentos con los que fueron equipados para luchar por David y por el reino. Así le decían: por ti y contigo, hijo de Isaí. Así nosotros ahora es por ti, Señor Jesucristo, y por tu reino. Porque esa es la descendencia, ese es el rey davídico que esperábamos, y él está con nosotros. Por eso el versículo 32 destaca 3 características que distinguían a los hijos de Isaacar. Eran parte de todo ese ejército de valientes que, llegado el momento que Dios había dicho, entonces estaba preparado David para reinar sobre Israel. Ese grupo de valientes, una familia, los hijos de Isaacar, tenían 3 características que dice aquí el versículo que acabamos de leer. Eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer, y eran de influencia. Su dicho lo seguían sus hermanos. Otro pasaje de la Escritura que habla de los que conocen los tiempos lo encontramos al inicio del libro de Esther, cuando la reina Basti desafía a su esposo el rey Asuero, haciéndolo ver mal delante de los poderosos de Persia. No quiso ir al llamado del rey. La reina no quiso ir. Entonces el rey Asuero, al ver que su autoridad había sido puesta en menoscabo, dice el versículo 3 del capítulo 1, preguntó el rey a los sabios que conocían los tiempos. Y dice aquí el versículo entre paréntesis, los que sabían la ley y el derecho. Pregunta a estos sabios que conocían los tiempos, que sabían la ley y el derecho: ¿qué debo de hacer? Eran sus consejeros. Así que les pregunta: ¿qué debo de hacer? Es decir, ante esta situación donde su autoridad había sido puesta en demérito en público, el rey le pregunta a estos consejeros: ¿qué hacer con el desacato de su esposa? Y la respuesta de ellos fue que la depusiera y la sustituyera, porque ese hecho llegaría a oídos de todas las mujeres del reino, y ellas tendrían también en poca estima a sus maridos. Estos sabios, los que conocían los tiempos, los consejeros,
sabían que lo que iba a venir y decidieron en pro del reino. Con base en la ley, juzgaron una circunstancia y decidieron qué es lo que debía hacerse para evitar consecuencias de afectación para el reino. Por tanto, los que conocen los tiempos, una característica más, son sabios en la ley. Es en este sentido la exhortación de Pablo en el pasaje de Efesios que introdujo este sermón, versículo 17, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hoy estamos celebrando un aniversario más de esta iglesia. Y como ustedes saben, la ley celebrativa tiene 3 R's. Si no, no es legítima celebración. La primera R es recuerda, recordar. Esto significa hacer un alto. Dios nos ha reunido aquí por 21 años para dar testimonio de su reino en comunidad. En comunidad. Por lo que es pertinente, y será el propósito de este mensaje, que reflexionemos, recordemos, si hemos sido entendidos en los tiempos, lo cual, como vimos anteriormente, significa reflexionar en 3 aspectos que distinguen a los entendidos en los tiempos. 1, ser sabios en la ley. 2, saber lo que estamos haciendo. 3, ser de influencia. Así que iniciemos por lo primero. Ser sabios en la ley. Saber la ley de Dios es conocer y entender su revelación escrita. Aquí la tenemos. El propósito es que la conozcamos, la entendamos y la hagamos. Así que ser sabios en la ley, primeramente, es atender la declaración apostólica que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si así fuera, hermanos, no hay insensatos en el pueblo de Dios. No habría insensatos. No seríamos insensatos. Aprendemos a usar la ley de Dios. Se republica en nuestros cultos como iglesia reformada los 10 mandamientos. Ese es el propósito, que siempre estemos escuchando la ley de Dios. ¿Qué nos habla los 10 mandamientos? Es un resumen de nuestros deberes para con Dios y para con el prójimo. Por eso la importancia, siempre hemos dicho como consistorio, presbiterios, en el sínodo, la importancia de leer diario las Escrituras y ser sabios así en trazar bien la palabra de verdad. Fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y qué dice? Como obrero que tiene sentido de constancia. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Ustedes, si se les preguntara directamente, ¿usas bien la palabra de verdad? Esa es la reflexión primera. Porque si no somos sabios en la ley,
¿Cómo podemos conocer los tiempos que vivimos? ¿Cómo podemos entonces saber qué hacer? ¿Cómo podemos entonces ser de influencia? Por la ley de Dios nos hace sabios. Dice el apóstol Pablo, nos instruye en justicia. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que, ¿dónde vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a ser instruidos de justicia? Solamente en la revelación escrita, es la palabra de Dios. Pero la ley de Dios es también estructural. El evangelicalismo se ha ido con biblicismo, moralismo sacado de la Biblia. La ley de Dios es revelación escrita, como vimos, y es lo primero que debemos atender. Pero hay una manifestación estructural. La ley de Dios es estructural. También tenemos que ser sabios en la ley estructural, revelada en el orden de leyes con el cual el Señor estructuró su creación y la sustenta hasta el día de hoy. Este orden ley lo usamos en el tiempo. Tiene relación con cada momento de nuestra vida. Por lo que ser entendidos en los tiempos también implica ser sabios en la ley estructural de Dios. Implica conocer el tiempo creado que Dios nos ha dado para vivir. Nuestra vida es la suma de momentos que tienen una duración. Esa es nuestra vida, una suma de momentos que tienen una duración. Así creó el Señor el tiempo, esta temporalidad en la cual estamos viviendo. Los momentos son de la estructura de ese orden que Dios estableció y que da significado a lo que hacemos. Si estamos fuera de lugar, fuera de ese orden, cuando tenemos un momento en el cual deberíamos distinguir qué es ese momento, entonces somos insensatos. Esa estructura incluye todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra realidad, como le llaman los filósofos. Aspecto numérico, aspecto espacial, aspecto físico, aspecto biótico, psíquico, un aspecto recreativo. Tenemos que tener diversión, descanso, para volver a regresar a nuestros oficios. El aspecto analítico, histórico, social, económico, estético, jurídico, ético, cúltico. Los científicos cristianos reformacionales es lo que nos han enseñado en nuestra segunda cuna de herencia, que es Holanda. Y aquí esta institución, como la educación que recibimos en la Universidad Juan Calvino, es precisamente darnos esa enseñanza. Las leyes que Dios puso en cada uno de estos aspectos. Es la manifestación estructural de la palabra de Dios. Por eso dice el Salmo 19: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Cada momento de nuestra vida, momento cúltico, momento ético, momento educativo, momento político, momento económico, momento social, es la evidencia de la estructura que Dios creó, que está allí para ordenar nuestra vida. Atraviesa esta realidad, aunque no la vemos.
¿Qué pasa si en este momento quiero manifestar el aspecto físico? Cualquier objeto que tome, si lo suelto, ¿qué se manifiesta? Ley de la gravedad. Ley de gravedad. Se va a estrellar contra el piso a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. A esa aceleración se va a estrellar. Ley de gravedad. ¿No vemos la gravedad? ¿La vemos? ¿Vemos la gravedad? Entonces se manifiesta. Ahí está ahí. ¿Por qué quiebran los negocios? Hay una ley que se llama oferta y demanda en la economía. El aspecto económico tiene ley. ¿Y saben cómo se manifiesta? Dejen de ofertar, dejen de conocer las necesidades de los consumidores a los cuales debe dedicarse ese negocio y no tener demanda. Va a quebrar. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta la ley del aspecto económico, que es oferta y demanda. No vemos esta estructura que atraviesa la realidad, sobre la cual tenemos que dar respuesta, porque es palabra de Dios. Pero nos hemos ido por puro moralismo, puro biblicismo, y estamos ahorita reflexionando que la Escritura debe hacernos sabios para responder en toda la integralidad de la creación. Por tanto, momento y duración componen el tiempo creado que debemos conocer y entender. Momento y duración. Al momento de orden las Escrituras lo llaman kairos, y a la duración del momento lo llama cronos. Damos un ejemplo de dos textos, como la palabra tiempo usa en el original del Nuevo Testamento, en el idioma griego, kairos y cronos. Vamos a Hechos 20:18. En ese pasaje, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, dice Hechos 20:18: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ahora vamos a Efesios 5, del 15 al 16. Dice Efesios 5, del 15 al 16: mirad, eso ya lo leímos al principio, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ambos textos usan la palabra tiempo. En nuestro idioma no hay diferencia, pero si lo leemos en el Nuevo Testamento en griego, son dos palabras distintas. Para la palabra tiempo de Efesios 5:16 usa la palabra kairos, aprovechando bien el kairos de Dios. Y para la palabra tiempo, en Hechos 20:18 usa la palabra cronos, porque tiempo cronos se refiere a duración, una sucesión de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses o años, uno tras otro. Es cronos. El lapso de tiempo que Pablo estuvo en Éfeso fueron 2 años. Por eso ahí la Escritura usa cronos. Kairos se refiere al momento que vivimos y se relaciona con la estructura que no vemos, pero está ahí. Esa estructura que Dios puso en su creación, con todos los aspectos que necesitamos para vivir, para crecer oficios y para el desarrollo de instituciones. Para eso está ahí desde el principio, porque se nos dio un mandato. ¿Cuál fue el primer mandato que se le dio al hombre? Hacer cultura. Cultiva y guarda el huerto que se te ha dado. Aquel era un hortelano y es el ejemplo que en la Escritura. Pero hay huertos de médicos, hay huertos de ingenieros, hay huertos de diferentes oficios. Cultiva
y guarda tu oficio, sin afectar la creación. Ese es el kairos, al momento en que vivimos de acuerdo a ese orden. Es tiempo kairos. Así que kairos es un momento oportuno en el tiempo de cada acto de nuestra vida. Es a lo que se refiere el capítulo 3, todo el capítulo 3 de Eclesiastés, cuando dice, todo tiene su tiempo, y describe diferentes momentos que distinguimos en nuestra vida: tiempo para nacer, tiempo para plantar, tiempo para edificar, tiempo para reír, tiempo para abrazar, etc. Concluyendo este capítulo 3 de Eclesiastés, en el versículo 17, que hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Por tanto, kairos se refiere a cada tiempo o momento que vivimos según el buen orden que Dios estableció. Por ejemplo, el momento en que estamos ahorita es un momento o tiempo cúltico, un kairos cúltico, que tiene una duración o tiempo cronos de 2 horas aproximadamente. Pero después del culto tendremos un momento social, un ágape, un kairos social, con un tiempo cronos, de acuerdo a lo que nos tardemos en pasar las veces que querramos a la mesa del buffet y convivir. Hay un tiempo cronos que va a tener esa duración. O cuando vamos al cine, es un momento recreativo, es un kairos recreativo que tiene una duración, un cronos de lo que dure la película, 2 horas. Kairos, cronos. Este tiempo creado, esta realidad creada, es para cristianos y no cristianos. Y aquel que no responda a esta palabra estructural, entonces no conoce la ley de Dios. Aunque se diga que ha sido experto en conocer la Biblia, le falta. Vivir sin entender el kairos de Dios, su buen orden para la vida, es lo que hace a los hombres vivir solo en el cronos. Vivir solo para entretener la vida. Dice ahí el profeta Jeremías, cuando se lamenta en su versículo 1:11 de Lamentaciones, que Israel vivió para entretener la vida sin propósito. Vivieron solamente como crononautas, los que viven solamente en el cronos. Que la vida pase. Las estructuras de la creación son las mismas desde que Dios las creó. Es a lo que también Salomón se refiere con la frase: nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1, 8 y 9 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Con la frase nada hay nuevo debajo del sol, está afirmando que las estructuras de la creación son las mismas desde que Dios las creó. Nada hay nuevo significa que tanto los límites de esa estructura como los potenciales que Dios le ha puesto y que le dio a Adán y a Eva en el principio para que hicieran su vida, siguen vigentes. Nada hay nuevo. Sigue vigente. Es decir, tanto el orden, ley al que ellos estuvieron sujetos, como la oportunidad de avanzar culturalmente en sus oficios, en servicio a nuestro prójimo, y que lo disfrutemos con una vida provechosa, es el propósito para el cual fuimos creados. Tenemos mucho por conocer de la buena creación de Dios, de su buen orden que estructura esta realidad que diariamente vivimos. Vengan aquí a la Universidad Juan Calvino.
es el lugar donde el Señor nos ha dado todo un currículum, todo un soporte académico para que conozcamos la verdadera filosofía cristiana. Cada esfera de la creación tiene su orden para que nos vaya bien. ¿Cómo queremos que nos vaya bien si ni conocemos el momento que estamos viviendo? Orden cultico al estar aquí en la iglesia, orden ético y académico en las familias, en las escuelas, orden económico en las empresas y comercios, orden político cuando ejercemos justicia pública, orden estético en las artes y en la música, orden recreativo cuando jugamos y nos divertimos, como les fue con el goche. Tuvieron un buen momento recreativo. Si todo lo que vivimos es conforme al kairos de Dios, conforme a su orden, ley, su buen orden para la vida, honrando su nombre y para el bien del prójimo, entonces, solo entonces, estaremos haciendo un uso provechoso del kairos de Dios, del tiempo, y tener eso provechoso en el tiempo cronos. Vivir sin distinguir el kairos o el orden de Dios es lo que hace a los hombres vivir rutinizados por el cronos. Ya se me fue un día, se me pasó otro día, y siguiente día. Eso se llama rutinización por el cronos, por el cronómetro, en esa vida fatigosa de las naciones que también dice allí Jeremías en Lamentaciones 1:3. Una vida fatigosa de las naciones, de los que andan sin ley y sin Dios en la vida. Pretenden querer andar sin ley y sin Dios en la vida. Para mí esa es una utopía. Nadie puede andar sin ley y sin Dios en la vida. Este es el mundo de Dios. Si así andas, rutinizado por el cronos, por el cronómetro, también vas a vivir a prisa y estresado. ¿Qué es lo que vemos en las grandes metrópolis? A prisa, todos a prisa y estresados. Pues eso lo dijo Daniel en el capítulo 12, versículo 4, que íbamos a andar viviendo a prisa y estresados, en vez de disfrutar cada momento de la vida y agradecer a Dios su providencia y su fidelidad. Saber la ley de Dios escrita y estructural nos da criterio para actuar. Y entonces llegamos al segundo punto, saber qué hacer. Conocer la ley de Dios y su orden ley nos permite saber qué hacer, saber cuándo parar, cuándo avanzar y cuándo reformar. Al discernir el kairos, el tiempo de Dios, sabemos el momento que vivimos y no estar fuera de lugar, entendido en el tiempo. Si estamos en la escuela, en clase, no es momento para hacer chistes, por eso nos sacan del salón, fuera de lugar. O sea, hay un momento para hacer chistes que se llama recreativo, y las escuelas le llaman recreo. Así que, muchacho, en el momento que debe ser, vete y harás chistes. Allá esperamos afuera. Si estamos en una fiesta, estaremos alegres y conviviendo. No es momento de estar serios y apartados. Entonces, ¿a qué fuiste a la fiesta? Ese es un momento recreativo, un momento social. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Alegres y conviviendo. ¿Pero qué vemos en las fiestas? Allá unos todos serios y apartados y los hacen, como dicen, los aguafiestas, ¿no? Fuera de lugar. Pero también el kairos de Dios es tiempo oportuno. Escuchen, hermanos, es tiempo oportuno. Quiere decir que si no lo tomas, lo dejaste pasar. Es el inescrutable solamente una vez en la creación. Solo una vez solteros, solo una vez casados, solo una vez. Si no conocemos el tiempo oportuno,
tampoco distinguimos el kairos de Dios. Y lo vamos a dejar pasar. Como lo dejó pasar Jerusalén. Y el Señor lloró sobre ella, diciendo: oh Jerusalén, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19:44. O sea, vemos claramente que no conocieron el tiempo. Ese kairos, ese momento oportuno, lo dejaste pasar. Lo dejó pasar Jerusalén. Lo dejemos pasar. Tengamos ese discernimiento que por el Espíritu Santo, en esa diferencia que tenemos respecto a los demás gentiles, tenemos por gracia. Discernir ese kairos. No lo dejes pasar, porque es kairos de Dios. Nehemías es todo un ejemplo. Cuando puedan, lean con detenimiento el libro de Nehemías. Fue entendido en los tiempos. Sabía lo que debían hacer. Identificó el momento oportuno, el tiempo propicio para ir a Jerusalén. Conocía cuándo era el momento. ¿Cuántos años tenía que pasar? Allá en la cautividad, 70 años. No dejó pasar ese momento y dijo, llorando: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, del rey, porque iba a ir a decirle: me voy a Jerusalén. Y les dijo a sus hermanos: vosotros veis el mal en que estamos. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas. Venid y edifiquemos el muro, y no estemos más en oprobio. Y dice Nehemías: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Cómo le fue con aquel varón? Le fue muy bien. Hasta le mandó todo y dinero y lo que necesitaba. Cartas. Fue todo un embajador Nehemías, así llegó a Jerusalén. Y dijeron todos en respuesta: levantemos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2, del 17 al 18. Cada uno de nosotros, al igual que Nehemías, el Señor nos ha dado un corazón sabio y entendido en su voluntad para identificar el momento oportuno, el tiempo propicio para lo que necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios, y saber qué hacer. El mandato es a ejercer sin cesar nuestro efecto reformador, a no cansarnos de reformar. Fue la exhortación de Pablo a los Gálatas: no nos cansemos de hacer bien, de ser sal y luz todos los días, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Y en ese efecto reformador, entonces, porque fuimos conocidos de la ley, conocimos la ley y supimos qué hacer, y estamos haciéndolo, entonces seremos de influencia a otros. Y llegamos al tercer punto. Realmente, esa es la reflexión en este punto. ¿Realmente hemos sido de influencia? ¿Nuestro efecto reformador ha impactado culturalmente? Cada quien conoce la respuesta, hermanos. Para usar las palabras del pastor Tim Keller, ¿hemos cambiado las fibras de la Ciudad de México? Como hicieron estos hermanos de la Iglesia Presbiteriana Redeemer en Nueva York,
a finales de los 90, liderados por el pastor Tim Keller. Entonces Dios les manda con ese propósito de poner un alto a lo que estaba pasando en Nueva York a finales de los 90. Ya no se podía con la criminalidad, con la mafia organizada, ya no se podía vivir en Nueva York. ¿Sabe de dónde vino salvación? De la iglesia presbiteriana Redeemer. Y se hizo un plan que se llamó Cambiando las Fibras de la Ciudad. Y Dios responde, porque les manda a un alcalde que todos lo conocimos, a Rudolph Giuliani. Nada más les mandó a uno que dijo: cero tolerancia. Y Nueva York se compuso. Aquella iglesia presbiteriana, todos pueden ir allí a verla. Es una estructura gigantesca, la iglesia presbiteriana Redeemer. Estaba vacía todos los días. Entonces, dice el pastor: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya me mandaron aquí, el presbiterio me mandó a esta iglesia y vamos a seguir igual. No, Dios le da ese conocimiento y entendimiento del tiempo, de lo que tenía que hacerse. Estamos perturbados por graves problemas: deterioro ambiental, crisis energética, recursos vitales escaseando, cada vez menos agua, la desigualdad económica, la riqueza concentrada en pocos, la miseria en muchos, desempleo, violencia en las familias, violencia en las escuelas, violencia en las ciudades, ingobernabilidad en varias regiones del país, donde el crimen organizado es el que manda, la pérdida del respeto a la vida humana, aborto es una práctica legal, eutanasia, el buen morir es una práctica normal, legal, el impulso acelerado del homosexualismo con legalización de lo torcido, que está generando fuerzas que minan la estabilidad del matrimonio y la familia por las costumbres sexuales y roles sexuales desviados respecto a lo que está establecido por Dios. ¿Por qué padecemos todas estas cosas? La respuesta está en las Escrituras. Dice Proverbios 29:2: cuando el justo gobierna, la ciudad se alegra. Pero dice, y cuando el malo gobierna, sufre. ¿Están gobernando los justos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuando el justo domina, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Todo esto padecemos por la ausencia de influencia en nuestra sociedad. Totalmente clara la Escritura. No tenemos influencia porque hay ausencia de liderazgo cristiano. Todas las esferas que hemos dicho, los aspectos que están ahí para hacer nuestra vida, oficios e instituciones, que todo junto es cultura, está gobernada, está liderada por los que no conocen la ley. Ausencia de liderazgo es también, hermanos, y esto lo tengo que decir, es juicio. Cuando el Señor allá nos habla en Deuteronomio de las bendiciones y maldiciones del pacto, ¿cuál es la bendición? Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Hemos perdido nuestro lugar porque no conocemos, no entendemos en su integralidad la palabra de Dios. No solamente es Biblia, hermanos, es la reflexión que hoy hemos traído a la iglesia.
Hemos perdido ese lugar por abandonar nuestra tarea de liderar el desarrollo cultural y acomodarnos a la sociedad que nos rodea, sirviendo a otros dioses. Los que lideran la cultura sirven a los dioses del materialismo, del secularismo, del humanismo, y nos han llevado al caos y degradación social. La gente está confundida, desconcertada, enajenada, y ahí estamos con ellos. Ahí estamos con ellos. Estamos, como dijo el Señor, como ovejas que no tienen pastor, con líderes ciegos, guías de ciegos, por la pérdida de la visión bíblica del reino de Dios. Eso es lo que ha abandonado el pueblo de Dios. No conoce el reino, no vive el reino, no testifica del reino. Es el llamado que tenemos como iglesia. Solo la cosmovisión bíblica es la única visión que, al realizarla, el hombre encuentra armonía, sentido y significado a su vida. Todos buscan la felicidad. Queremos ser felices. Pero ¿cómo van a ser felices si al estar bajo esta ley estructural la estás violando todos los días? Al vivir la palabra de Dios, vivir en el orden de su kairos, nuestra vida será de ejemplo y de influencia. Es el testimonio al que hemos sido llamados como iglesia. Es lo que quiere el Señor de nosotros cuando dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestro testimonio, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vean nuestras buenas obras, también, dice el apóstol Pedro, demandarán la razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Quieres evangelizar? Pues con testimonio lo evangelizas, y entonces te preguntarán: oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué actúas así? Y es el momento de decirle la esperanza que hay en ti, el conocimiento que hay en ti. Dios añade a aquellos que están ordenados para la vida eterna. Es un momento que Él tiene. Cuando llegue ese último gentil, entonces el Señor viene. Este es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia que está siendo llevada. En conclusión, hermanos, hemos dicho que los que conocen los tiempos son sabios en la ley, sabios en el servicio al prójimo y en lo que debe hacerse conforme a la voluntad de Dios. Que entender los tiempos tiene relación con saber lo que como iglesia debemos hacer, y en esa actuación comunitaria seremos de influencia a otros hermanos, a otras iglesias que, al ver nuestro testimonio, querrán junto con nosotros glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que dice el Señor Jesús. También vimos que ser entendidos en los tiempos es vivir conociendo y entendiendo cada tiempo o momento del buen orden con el cual Dios estructuró su creación. En ninguna prepa, en ninguna universidad que no tenga currículum reformacional vas a conocerlo. Nadie te va a dar formación cosmonómica más que una universidad reformacional. Así que vas a ir a aprender filosofías, conocimientos, que si bien están ahí, y aquel que no conoce, los conoce porque tropieza en la ley de Dios. Así se han descubierto muchas leyes, no porque conozcan, sino porque tropiezan en la ley, porque está ahí. Sí, vamos a aprender. Vamos a aprender economía, vamos a aprender política, pero va a ser con espinas y cardos. La vida es tiempo, es una duración que Dios nos da para responder a su palabra.
Dice Moisés en su oración del Salmo 90, algunos nos dieron más o menos en promedio 80 años. Es la esperanza de vida, es una estadística, pero solamente Dios tiene el tiempo. Ese cronos que te ha dado para vivir una duración, y dice que si no lo vives en su kairos, entonces viviste en la vanidad y en la vida sin Dios como los otros gentiles. Su creación sigue siendo buena y en gran manera. Los días no son malos en sí mismos. Leímos en Efesios que vivamos entendidos de cuál es su voluntad, aprovechando el tiempo, bien el tiempo, porque los días son malos. Su creación es buena y en gran manera. Los días no son malos en sí mismos, sino las cosas que ocurren en el día son las malas. Por eso los días son malos, no por el día. La creación sigue siendo buena y en gran manera. Son malos por lo que ocurre en los días, de corazones rebeldes a la palabra de Dios. Y entonces sufrimos. Violencia, agresiones, corrupción son las cosas malas. Es lo que hace a los días malos, no que el día sea malo en sí mismo. Pero es donde actuamos con nuestro llamado de ser sal y luz y responder en obediencia, sirviendo al Señor y por su reino, testimoniando a los que han de creer. A esto se refiere Pablo cuando dice: andad sabiamente. Tú lo has cambiado y entienden y han entrado a tu reino. Está aquí este puñado de hijos tuyos. Y en esta confianza, en esta promesa, vamos, un año nuevo que nos das como iglesia. Un año nuevo para tener esa sabiduría, toda esa sabiduría de entender tu ley direccional y estructural y autoritativa, y así vivir integralmente delante de ti, delante de aquellos que están afuera todavía, y así, Señor, ser la influencia que nos has mandado, de liderar, de estar como cabeza y no seguir siendo cola. Gracias, amado Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.